gusto estar en esta oportunidad para que juntos podamos alabar a nuestro Dios y podamos aprender más de lo que Él nos quiere enseñar en este día. ¿Qué tal si oramos para comenzar esta reunión? Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Padre, porque eres tan amoroso con nosotros, tan misericordioso, porque no nos hace faltar nada, Padre. Te pedimos que en este tiempo podamos alabarte como tú te lo mereces, Padre, y podamos dejarlo todos nuestros pensamientos de lado, nuestros problemas, nuestras dificultades, Padre. Queremos alabarte como tú te lo mereces y queremos aprender más de lo que nos quieres enseñar en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a comenzar cantando esta canción muy bonita que dice: Somos el pueblo de Dios. Esta canción que dice: digno eres tú. Vamos a decirle que Él es digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra. En todo el universo, de la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos, tu dominio será. Eres digno, Hijo de Dios.
continuemos cantando otra canción, diciéndole a nuestro Dios que Él es nuestra fortaleza, que su amor nunca se acaba, que Él es nuestra esperanza y que Él vive en nosotros. Continuemos cantando esta canción que dice Mi fortaleza. Se ha dicho que en este tiempo de dificultad, de adversidad, la fe de muchos ha crecido. Incluso aquellos que eran escépticos ante las cosas espirituales, lo relacionado con Dios, se han apegado mucho más a la fe. La fe es algo con lo que el ser humano lidia todos los días. Tenemos fe en personas, tenemos fe en trabajos, tenemos fe en estudios, tenemos fe en que algunas situaciones cambien. Y la fe es algo con lo que necesariamente vamos a lidiar todos los días.
Pero cuando hablamos de una fe bíblica, tenemos que ir necesariamente a escudriñar lo que la palabra de Dios nos dice y nos asevera que es una fe bíblica. Porque muchas veces pensamos que la fe espiritual, es algo sugestivo, es algo que yo creo, y muchas veces hemos escuchado: respeta mi manera de pensar, respeta mi fe. Y muchas veces esa fe, o lo que argumentamos, en realidad no es una fe bíblica. Ninguna religión tiene la verdad para poder aseverar lo que es y lo que no es fe. Pero sí la palabra de Dios tiene la autoridad para poder enseñarnos y para poder explicarnos lo que en realidad es una fe bíblica. Y en primer lugar, la fe bíblica tiene que ver y está muy relacionada con confianza. Cuando nosotros tenemos fe en alguien o en algo, depositamos necesariamente nuestra confianza. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos va a decir lo siguiente: no os conforméis a este siglo, no nos adaptemos al modo de pensar este siglo, refiriéndose al sistema que no sigue las instrucciones de la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos, dice la palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesariamente, nuestra fe, si es una fe bíblica, tiene que tener confianza en Dios. Y la confianza en Dios se va a desarrollar en medida que lo vamos conociendo, en medida que renovemos nuestra mente, dice, pero no con nuestras ideas. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Necesariamente con la palabra de Dios, con aspectos bíblicos. Por eso es que es importante que la palabra del Señor sea escudriñada por nosotros, que la entendamos. Si muchas veces no entendemos, hay que buscar ayuda, alguien que nos pueda explicar. Y Dios es un Dios proveedor que no solo provee para nuestras necesidades, sino que también provee personas en nuestro camino y en nuestra vida que nos pueden enseñar, que nos pueden ayudar para que lleguemos a confiar en Dios. Entonces, en primer lugar, necesariamente la fe bíblica tiene que ver con confiar en Dios. Y esa confianza vendrá por escudriñar la palabra de Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos. En segundo lugar, tenemos que ver que la fe bíblica tiene que ver con convicción. Leemos allá en Hebreos 11:1 y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando depositamos nuestra confianza en algo o en alguien es porque tenemos convicción hacia esa persona o hacia aquello en lo cual estamos depositando nuestra confianza. Necesariamente la fe bíblica, la fe en nuestro Dios, tiene que estar también cimentada con convicciones. Convicciones. ¿Qué convicción yo tengo en mi ser? ¿Qué convicción tengo en mi vida espiritual que la palabra del Señor me ha mostrado? Tengo convicción cuando estoy haciendo malas cosas. Tengo convicción de pecado cuando estoy fuera de la voluntad de Dios. Reconozco fácilmente que estoy obrando mal. Escucho la voz del Espíritu Santo y retrocedo. Pido perdón, busco ayuda y busco la provisión de Dios. Busco el perdón de Dios, acudo a Él. Eso es una convicción dentro de mi corazón. Si yo tengo fe, la fe bíblica me va a llevar a tener convicción de que no puedo caminar solo, que no puedo caminar en mis propios caminos. Y es más, no puedo caminar en pecado. Necesito caminar en la voluntad de Dios. La fe bíblica es convicción. ¿Qué convicción tengo yo respecto al cuidado de Dios? ¿En este tiempo he dudado del cuidado de Dios? ¿O mi fe bíblica me ha llevado a tener la convicción de decir: Dios está conmigo, Dios me cuidará, Dios proveerá todo lo que yo necesito? La fe bíblica tiene que ver con convicción. La convicción es lo que yo creo. Y lo que yo creo está cimentado con lo que la palabra del Señor me va a mostrar. Si Dios promete estar conmigo hasta el fin del mundo, yo debo tener esa convicción en mi corazón. La fe bíblica tiene que ver con convicción. En tercer lugar, vamos a ver que la fe bíblica tiene que ver con entrega.
Vamos a leer allá en 2 Timoteo 4:16. Dice Pablo hablando: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No es que Pablo se esté quejando, está relatando para luego poder enfocarse en lo que va a decir el versículo número 17. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. En tercer lugar, la fe bíblica necesariamente tiene que ver con entrega. Cuando leemos todo lo que realizó el apóstol Pablo, uno llega a la conclusión y decir: ¿qué tenía Pablo en la cabeza para poder sufrir tanto? Para poder recibir tantos males, adversidades en su vida, pero seguir firme predicando a Cristo. Es que la fe bíblica tiene que ver con entrega. La fe bíblica no es que un momento entreguemos nuestra vida a Dios y luego después abandonemos al Señor por algo que venga a nuestra vida negativamente, una adversidad, un problema, una mala situación, una enfermedad o una pérdida tal vez en la familia. La fe bíblica tiene que ver con entrega, y esa entrega es constante. No es una entrega de un momento y luego después ya no nos entregamos al Señor. Pablo tenía esto en mente y decía: aunque todos me abandonaron, el Señor estuvo conmigo. Porque la fe bíblica nos va a llevar a pensar de esa manera. Aun cuando todos nos abandonen, aun cuando todo salga mal, tener la convicción de que Dios está con nosotros, Él está a nuestro lado. La fe bíblica tiene que ver con entrega. En cuarto lugar, nosotros tenemos que entender que la fe bíblica tiene que ver con perseverancia. Nos va a decir Hebreos 11:1, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica tiene que ver con perseverancia, esperar. Dice el versículo que la fe es la certeza de lo que se espera. Y esa certeza tiene un cimiento que es perseverar. No es mero positivismo diciendo yo voy a recibir y lo voy a recibir positivamente. Porque la perseverancia es aquello que permanece aun cuando el resultado o lo que Dios responda a lo que estamos pidiendo y venga y sea negativo, o Dios diga espera por un momento todavía. No siempre estamos enfocados en que todo lo que pedimos lo recibamos. El versículo nos dice es la certeza y que si tú crees, vas a recibirlo. Lo que el versículo nos está diciendo es confía en el Señor, Él sabe lo que te va a responder. Y lo que te va a responder será lo mejor para tu vida. La fe bíblica tiene que ver con perseverar. Y la perseverancia es confiar, esperar en lo que Dios vaya a responder. Porque eso tiene que ver con lo mejor para nosotros, lo que Dios responda. Él es bueno en cada momento. Podemos ver también que la fe bíblica tiene que ver con reconocer que Cristo es el Señor y es el Salvador. Y es el único que puede salvarnos. Tal vez tú puedes decir yo tengo fe en una religión, yo tengo fe en una manera de pensar, yo tengo mi fe, respeta mi fe, es mi manera de pensar. Pero la fe bíblica es aquella que necesariamente nos va a demandar que reconozcamos que Jesús es el Señor y es el Salvador. Si decimos que tenemos fe, debemos reconocer necesariamente el señoría de Cristo en nuestras vidas. ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Lo has invitado a que venga a tu vida? ¿Ha perdonado tus pecados y has tenido un encuentro con Cristo y ha marcado una diferencia entre la vida que tenías antes y la vida que hoy quieres llevar, conforme a los principios bíblicos? Nos va a decir Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando escuchamos las benditas palabras de salvación, las buenas nuevas,
Esas buenas nuevas que nos dicen que hay una esperanza para nuestras vidas. Aceptamos esas buenas nuevas, viene Dios a nuestras vidas, cambia nuestra vida, produce cambios rotundos a través de su palabra, a través de la oración, la meditación, y nos sentimos realmente que Dios ha venido a nuestras vidas. La fe bíblica tiene que ver con reconocer que Jesús es el Señor y es el Salvador. No solamente te quedes aquellos que ya tienen a Cristo en el corazón como el Salvador, sino que debes señorear en nuestras vidas. Señorear implica entregarle todas las áreas de nuestra vida, invitarlo diariamente a ser parte de nuestras decisiones, invitarlo a ser parte diariamente de nuestro diario vivir, de nuestro caminar. La fe bíblica tiene que ver con reconocer que Cristo es el único Señor y el único Salvador para el ser humano. La fe bíblica también tiene que ver con conocer el carácter de Dios. Muchos decimos que tenemos fe, pero no conocemos el carácter de Dios. No conocemos aquello que Dios aprueba o desaprueba. No conocemos cómo actúa el carácter de Dios cuando vivimos una vida de pecado. Cómo actúa el carácter de Dios cuando nos arrepentimos, como es un Dios amoroso, que dice: acérquense a mí, cambien la manera de vivir, yo estoy presto para perdonarles. Conocemos el carácter de Dios, conocemos lo que Dios piensa respecto a la familia, conocemos lo que Dios piensa respecto a nuestro diario vivir, a nuestro caminar. La fe bíblica tiene que ver con conocer el carácter de Dios. En resumidas cuentas, la fe bíblica tiene que ver con obedecer. No podemos decir que tenemos fe si no obedecemos lo que Dios dice a través de su palabra. La fe tiene acción, no simplemente es escuchar y decir que creemos, es accionar. Recordamos a Abraham, el padre de la fe, cómo va a salir de Ur de los Caldeos. Va a recibir la palabra de Dios y no solo se va a quedar escuchando el mandato de decir: esto debes hacer, Abraham. Debes salir de tu tierra y yo te daré bendición, te daré descendencia. Dios prometió muchas cosas. Pero Abraham no solo se quedó con lo que Dios dijo, sino que accionó y llegó a la obediencia. La fe bíblica necesariamente tiene acción. La fe es obedecer a Dios. ¿Cuántas veces escuchas la palabra de Dios y no la obedeces? ¿Cuántas veces escuchas al Espíritu Santo a través de algún mensaje, algo que lees, algo que escuchas referente a las cosas espirituales? Y muchas veces cierras tu corazón, tapas tus oídos espirituales y no obedeces. Es necesario que nosotros prestemos atención. En muchas partes de la Escritura, Jesús empieza un relato diciendo: el que tenga oídos, oiga. Y es por los oídos que entra lo que es la palabra del Señor, para luego poder obedecer esa palabra. La fe bíblica tiene que ver con obediencia. Necesariamente, la fe bíblica tiene que ver con obediencia. Dios espera que nosotros obedezcamos. ¿Tienes esa fe bíblica en tu vida? La fe bíblica tiene que ver con confianza. La fe bíblica tiene que ver con convicción. La fe bíblica tiene que ver con entrega. La fe bíblica tiene que ver con perseverancia. La fe bíblica tiene que ver con reconocer a Cristo como el único Salvador de nuestras vidas. Y en resumidas cuentas, la fe bíblica tiene que ver con obediencia. Que Dios nos guíe a tener esa fe bíblica en nuestras vidas y seamos agradables delante de Dios. Dios les bendiga.